¿Qué tema el del diésel, Francesco? Buenas tardes, Diego Montaño lo saluda. Diego, siempre un gusto estar en este programa, en esta casa, para responder a las inquietudes y tratar de aclarar ante la opinión pública la problemática energética que es muy seria en Bolivia. Sí, gracias, Francesco, para nosotros el gusto. Esto claramente ya no es solo una falta de dólares para comprar el diésel, aunque el gobierno insiste en que los dólares están, que el stock está garantizado, pero las filas persisten. Esto es algo más estructural. ¿Cuál es el problema, Francesco? Bueno, el problema es que no producimos diésel y que tenemos que importarlo. Y sabemos por qué no lo producimos, no vamos otra vez ¿no? Hablar del pasado y de todas las ocasiones, oportunidades que se han perdido para no llegar al punto en que hemos llegado. Pero partimos de la actualidad. Hay un consumo de diésel y hay una producción que es ínfima, llega al 5, máximo 10%, la producción nacional. Tenemos que importar entre el 90 y el 95%. No es un drama, muchos países importan, no tienen producción de hidrocarburos y por tanto tienen que importar. Para no ir lejos, Chile, Paraguay, Uruguay son países que importan. Y obviamente se importan a un precio que es el precio del diésel internacional, que ahora debe estar alrededor de $1.10, $1.20. Bueno, internamente tiene que venderlo aplicando todos los costos de internación, ¿verdad? Y impuestos que los gobiernos no perdonan. Al contrario, necesitan los impuestos sobre los combustibles para sostener las finanzas, para pagar sus gastos, para funcionar como Estado. De acuerdo. En el caso de Bolivia, hasta la compra estamos bien, pero después sucede algo raro que nos hemos acostumbrado, debía ser una emergencia, pero nos hemos acostumbrado a que compramos caro y vendemos barato en el mercado interno. De manera que lo que recaudamos no nos alcanza para pagar lo que importamos. Esto se llama la subvención, ¿verdad? Lo que debería costar de 15 bolivianos por arriba en este momento cuesta 9,80 o costaba, digamos, hasta comienzo de agosto 9,80. El hecho que haya una subvención, ¿no? Es como si a un enfermo que está sangrando, que tiene hemorragia, uno le sigue haciendo transfusiones de sangre que no sirven absolutamente para nada, porque toda la sangre que le ponen se va, se derrama. Entonces, la consecuencia, pero quedan consecuencias, no es solo que uno pone, para poner sangre hay que pagarlo, es decir, hay que comprar nuevos diésel. Y el tema es que no tenemos las divisas suficientes. En el caso del diésel, además, la subvención provoca otro fenómeno, el fenómeno del contrabando, del desvío. Es decir, mucha gente, sobre todo en las fronteras, ha visto el negocio de comprar barato en el país y vender caro, es decir, hacer el negocio al revés. Y esto no se puede parar mientras haya la subvención. El Ahora, decreto 5676 ha intentado, por lo menos conceptualmente, palabras, por lo que hemos escuchado de los ministros, cortar esta situación, es decir, cerrar la herida para que no haya necesidad de transfusiones y no haya necesidad de comprar, de gastar divisas al fósforo, porque la subvención no se recupera. Pero al final del día, ese decreto no resuelve el problema fundamental, porque mantiene dos mercados, dos yo diría. precios. El mercado de los grandes, el mercado de los pequeños, pero que no son solo los pequeños, es el mercado de los grandes, de las actividades productivas, yo diría minería,
agroindustria, industria, etcétera, los que compran en cantidades o en turriles. Y el mercado de los que van al surtidor, que tienen el tanque incorporado al vehículo y hacen. Claro. Me imagino que por razones de tipo sociales, para no tener un impacto directo sobre la población que vería los pasajes incrementarse, el envío de encomiendas, etcétera, ¿no? Incrementarse, han mantenido esta diferenciación. Ahora, Uno, Francesco, termino sí, rápidamente, Diego. Uno podría pensar que es una medida justa, ¿no? Los que más consumen, que paguen para los que menos consumen. Pero si uno revisa las estadísticas del INE, el 80% del consumo del diésel se va al transporte. mm, Es decir, estamos subvencionando todavía 8 litros de cada 10 que importamos. Eso no resuelve absolutamente nada. Y estamos fomentando además el contrabando como la gente inmediatamente ha captado y lo que sucede en las fronteras es que la gente carga sus tanques del vehículo de gasolina, sobre todo de diésel, y va al otro lado y lo descarga. ahora, Francesco, ante esta situación, ¿qué se debería hacer? Porque si trepamos nuevamente o saltamos, si brinca el precio en todo caso del diésel a los precios internacionales, estaríamos hablando que debería estar rondando los 18, como establece el decreto 5676. Al arrancar el programa, el barril o el del West Texas estaba en $82. Eso es totalmente impredecible, incontrolable por cualquier gobierno del mundo. Eso solamente el mercado lo controla. Y ¿qué hacemos? Porque si se sube el precio para todos, que es lo que dicen se debería hacer, lo que va a ocurrir es que el pasaje de bus de Cochabamba, de La Paz a Cochabamba, que está en los 130 bolivianos, debería subir a, no sé, 250 bolivianos. Que el costo del transporte de la papa, del tomate, de las frutas, va a incrementarse, duplicarse por lo menos, porque así está saltando el diésel. ¿Y qué pasa con la gente que ya viene golpeada por la inflación, golpeada por la devaluación? No ha habido incremento salarial, salvo el salario mínimo. ¿Qué pasa? ¿Cómo se puede, diríamos, paliar esta situación, Francesco? Sí, tienes razón a plantear ese problema, pero las cosas no son tan automáticas. Hay que ver la incidencia del precio de la energía en la estructura de costos de un producto. Para un productor, qué sé yo, de piña, ¿verdad? Hay costos que significa las semillas, que significa el cuidado, el agua, etcétera, etcétera. Y obviamente la cosecha y todo lo demás, acopio. Y hay un costo que se debe al transporte. Tal vez en ese caso, si viene del Chapare, si viene de Alto Beni, de Yungas, el costo sea considerable, pero no es el 100%, de manera que si el diésel sube al doble, el producto no tiene que subir al doble. Lo mismo vale en todos los sectores. Hay una estructura de costo donde la energía funciona como un porcentaje. Pero en principio lo que dices es correcto. Si uno a ver, te voy a hacer una metáfora, una analogía para entendernos. Bolivia es como un enfermo, decíamos antes, que está sangrando y hasta ahora lo hemos mantenido en vida haciendo transfusiones. La familia ha tenido que endeudarse para hacer las transfusiones, pero el paciente no ha mejorado. Encima ha pasado, qué sé yo, un terremoto y se ha caído una viga y le ha roto también una pierna, que sería la guerra de Irán, algo que no estaba previsto en empeorar la salud del paciente. Los médicos conocen las soluciones, saben que la solución es cerrar la herida para que no haya derrame de sangre, no haya hemorragia y por tanto no haya necesidad de transfusiones. De manera que ahí ya no tenemos que gastar inútilmente en sangre. Cerrar la herida, evitar este derrame, significa cortar la subvención.
Pero aquí viene el gran problema, que los médicos no pueden actuar. ¿Por qué? Porque el hospital, que es el gobierno, tiene una política que tiene que escuchar a los parientes para poder operarlo, para ponerlo en sala de recuperación. Y los parientes están ahí al acecho para criticar todo lo que hace. Y si se atreven a tocar al paciente, empiezan a chillar o van a esperar, qué sé yo, unos días para empezar a lanzar piedra al hospital. Esta es la situación. El hospital tiene que manejarse con criterios técnicos, no con criterios simplemente de conveniencia política, de sobrevivencia de un gobierno. Lo que estamos viendo es que las medidas se toman en función de cómo reacciona la gente. Hay que tomar en cuenta, desde luego, el impacto social, pero hay otras maneras mucho más justas, mucho más, digamos, justas, sí, de enfrentar ese problema. En todos los países existen lo que se llaman los subsidios que son focalizados a la gente que realmente lo necesita. Si la subida del diésel afecta a la gente que tiene que viajar de una región a otra para hacer sus pequeños negocios, es gente que no tiene dinero para aguantar una subida de los pasajes, etcétera. Hay que individuar estas familias y ayudarla con subsidios a ellas, pero no como ahora que el subsidio le damos a cualquiera que tenga un coche de lujo, digamos, que funciona con diésel y que consume el diésel, va a seguir consumiendo el diésel de manera subvencionada. Eso es, digamos, el fondo del problema. Conocemos cómo sanar al paciente. Tenemos incluso ayuda de otros médicos de afuera y otros financiadores que nos mandarían plata para poder resolver este problema, pero no nos atrevemos por las consecuencias políticas que puede tener. Entonces, hay que cambiar un poco de mentalidad. El hospital tiene que actuar como hospital, no tiene que actuar como una tribuna popular, ¿no? Que es lo que pasa ahora. Sí, bastante gráfico y entendible el ejemplo, Francesco. Siempre agradecemos esa capacidad didáctica, digamos, para hacernos aterrizar en estos temas que son, por supuesto, complicados. Una pregunta, por un lado sería, obviamente, tocar el precio. Por otro lado, los biocombustibles son una posibilidad, y ahí pego otra pregunta. Si Bolivia tiene una cualidad petrolera, diríamos, si es posible pensar en que tenemos algún tipo de reserva de petróleo o descartada esa última opción, Francesco. Mira, hablamos de tiempos diferentes y de niveles diferentes. Ahora estamos en la sala de emergencia, en la puerta del hospital con este paciente que está sangrando. Entonces ahí tenemos que parar la herida y punto, aunque duela. Le va a doler al paciente, pero no hay otra manera. Si vamos a seguir poniendo sangre, no se va a sanar de todas maneras. Pero al mismo tiempo, ese paciente va a tener anemia, va a necesitar, digamos, recuperarse de varias maneras. Ahí aparecen diferentes aportes, soluciones. Evidentemente, lo que se habla siempre, hay que atraer inversiones en exploración, explotación. Pero esto se hace cambiando las normas. La ley de hidrocarburos es limitante para eso. Se hace sincerando las tarifas, precios. No podemos seguir vendiendo gas a las termoeléctricas a un precio de $1.30 por millar de pie cúbico, cuando si lo exportamos sacamos 7 u 8. Y además, si mantenemos esa subvención al gas, impedimos a otras formas de energía de desarrollarse. Muchos privados podrían invertir en hidroeléctrica, pero no da para poder invertir, simplemente da para subsistir. Tienen una ganancia, obviamente, si no ya se hubiesen ido, pero no es suficiente para tener inversiones.
Eso a veces no pensamos, creemos que con todo que tenga una ganancia, una utilidad, la empresa está feliz. La empresa no está para sacar lo mínimo de ganancia, está para sacar ganancia que le permitan seguir con su negocio, invertir de nuevo. Entonces no es solo las normas, es nivelar las tarifas, es dar seguridad jurídica. Todo eso viene y todas las formas de energía son bienvenidas dentro de límites sensatos. Por ejemplo, el etanol se usa en todo el mundo. Si uno va a otro país, se encuentra gasolina verde, se llama a veces, o ecogasolina, algo así. Bueno, esta contiene un porcentaje de etanol, pero que es compatible con los motores. Normalmente los países tienen entre 5 y 10%, excepto Brasil, que tiene una política de auto que van solo alcohol, pero esos son otros motores. No estamos hablando de coches que vienen de fabricantes de Europa, de Estados Unidos, de Extremo Oriente. Eso tiene limitaciones al porcentaje de alcohol que se puede poner. Entonces, sin estar en principio en contra de los biocombustibles, tiene que ser en porcentaje sensato que no provoque más problemas de lo que hacen. Pero la solución verdadera a largo plazo viene de las energías renovables, que Bolivia no las tiene que comprar porque las tiene en abundancia, el agua, el sol, el viento. Es cuestión de atraer inversiones y es posible hacerlo con la nueva ley de electricidad que extrañamente, ojalá le pregunten hoy al ministro por qué todavía no se ha presentado a la Asamblea. Tal vez porque no se tiene una mayoría, todavía hay acuerdos que hacer, pero por ahí hay que empezar. Es decir, no hay que esperar que los problemas lleguen al límite para buscar soluciones que son también dolorosas. Tenemos que prever lo que no ha hecho el gobierno del MAS durante 20 años, lo que sucederá en 20 años próximo. Y las energías renovables son la solución. Porque, a ver, te voy a dar un pequeño ejemplo para entendernos. Si tú tienes un auto eléctrico, dices, bueno, yo estoy contribuyendo porque uso electricidad y no uso gasolina. Claro. Cierto, está bien. Pero la electricidad que tú usas, ¿sí? El 60% de lo que tú consumes viene del gas, viene de la termoeléctrica. Estamos casi en lo mismo, estamos mejor que consumiendo gasolina, pero no es todavía la solución. Esta electricidad que consumen los autoeléctricos debería ser 100% electricidad renovable, de fuentes renovables. Así, digamos, tenemos, cierra el problema y de paso ahorramos gas. Pero hay mucho que hacer. Yo siempre sostengo que se necesitan no medidas aisladas, sino un plan de transición energética que prevea en el tiempo medidas que hay que tomar, montos de dinero que se necesitan, actores que tienen que actuar, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace falta. Ahora, Francesco, diríamos, a la luz de los hechos y de la historia, aparentemente el problema en nuestro país es que siempre atendemos lo urgente y no así lo importante. Hoy lo urgente es el diésel y la gasolina, ¿no? Por eso está en este momento el ministro sentado en la Asamblea Legislativa respondiendo preguntas sobre la calidad del combustible, que sobre eso nos han contado al menos 6 versiones, que tampoco hay claridad de qué pasó finalmente con la gasolina. Esto es en directo, ahí está el ministro. Ahora la escasez de diésel, pero viene en temas importantes está en la crisis energética a la que nos estamos acercando cada vez más rápido, y es el tema del gas, ¿no? Ahí Francesco nos alertaba sobre, está bien, la electricidad, los autos con electricidad son una genialidad, nos soluciona de alguna manera, es un parchecito, se consumen un par de litros menos de gasolina, pero se está consumiendo moléculas de gas que también se está acabando. Y a la luz de los hechos, Francesco, parece que con todos los escándalos que tiene el gobierno en medio y los problemas,
el tema hidrocarburos no va a ser tocado, porque hasta ahora no se conoce que haya llegado un proyecto formal por parte del Ejecutivo a la Asamblea. Mira, Diego, tú has puesto el dedo en la llaga, me parece. Un hospital no puede funcionar solo con el sector de emergencias. Nosotros tenemos un hospital donde emergencia ocupa el 80% de la infraestructura y después hay los consultorios, hay la fisioterapia, hay, qué sé yo, la maternidad, la parte de niños. No puede ser así. De una vez tenemos que pensar más allá de las urgencias. Lo de gasolina basura, por favor, ya es historia pasada. Que se pueda seguir desde el punto de vista de responsabilidad, hay que seguir, pero no es para hacer una interpelación hoy al ministro. Hagan las investigaciones, busquen los responsables, etcétera, etcétera. Ahora, el problema es otra urgencia, es la urgencia del diésel que no está siendo resuelta correctamente a mi criterio. Pero si no pensamos a tiempos largos, el próximo mes o dentro de 6 meses vamos a tener otra urgencia y seguimos con hospital de emergencias. No, no puede ser. Había una vez aquí en La Paz la clínica del accidentado, ¿no? Aquí tenemos realmente un gobierno de los problemas del accidentado. Cada vez que hay un accidente tenemos que resolver. No, tenemos que pensar también en tiempos largos y adelantarnos a los problemas. Francesco, eh, ¿usted tiene algún tipo de conocimiento de los entretelones de la propuesta que el gobierno tendría que enviar en algún momento a la Asamblea Legislativa para la reforma, la modificación de la ley de hidrocarburos? Porque hasta ahora solo se ha hablado de la ley de inversiones y en medio aparecen las 3 interpelaciones a 3 ministros diferentes en una semana, el escándalo Cerimedo, y parece que allí se licúa todo. Bueno, no, yo no tengo conocimiento excepto de la ley de electricidad, que sí he conocido en términos generales, no los artículos, y me parece una ley bien hecha y que va en la dirección correcta, pero extrañamente no se presenta todavía. Se ha presentado la de inversiones. Ahí ya ha empezado una disputa fundamental. ¿Hay que cambiar la Constitución para avanzar con la aprobación de nueva ley o no? Si uno piensa que es necesario primero cambiar la Constitución, no vamos a avanzar nada, a mi criterio. La Constitución se cambia cuando es realmente necesario, porque es un proceso largo y complicado. Pero sí, dentro de la actual Constitución se puede hacer mucho. Por ejemplo, la idea de modificar el IDH se puede porque no está ligado a la Constitución, sino a la ley 3058 de hidrocarburo. Entonces, si se hace un IDH más sensato, más proporcional a los volúmenes que produce un campo, a los precios de los hidrocarburos que produce un campo, a las condiciones objetivas que son los costos de operación de un campo, bueno, uno ya tiene las condiciones, digamos, para poder operar con ganancia, porque ahora solo a pérdida uno tiene que hacerlo, por eso lo hace solo Yacimientos. Y por otro lado, hay que dar garantías, que si uno viene a invertir en el país, cambia el gobierno y le van a expropiar. Eso ya no puede pasar. Ha pasado una vez, 3 veces en Bolivia, la última vez de una manera medio rara, pero ya no, no. Tenemos que entrar al club de los países que actúan con seriedad, con respeto a los contratos. Y si no nos gustan los contratos, tenemos que renegociarlo. Y las renegociaciones a veces pueden ser duras, pero si insistimos tanto en ciertas ideas, en ciertas posturas ideológicas, a veces los contratos son contraproducentes, como los que
que renegoció el MAS, al final fueron un boomerang contra el país porque impidieron la inversión en exploración y explotación. Y por eso estamos como estamos. Así que se necesita un cambio de chip, yo creo, en la gobernanza del país y en la idiosincrasia también del país. Francesco, siempre es un placer conversar con usted. Le agradecemos mucho la gentileza y el tiempo que se tomó, las explicaciones, por supuesto. Un fuerte abrazo, Francesco. Igualmente, Diego, un saludo cordial, buen trabajo y hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Francesco Zarati, físico, analista en temas energéticos.